y pensó, buena idea, ¿por qué no utilizamos a esta gente? Porque yo necesito remeros en mis barcos. Después de la muerte, ser enviado a las galeras era el castigo de la Inquisición española más temido. No puedo imaginarme nada peor que ser esclavo en las galeras. Yo casi preferiría que me quemaran. Al menos acabaría rápido. Durante la expulsión del año 1492, miles de judíos cruzaron la frontera con Portugal, engrosando allí la población judía y reanimando viejas tensiones raciales. A causa de los alborotos resultantes, los judíos portugueses fueron obligados a convertirse al cristianismo, y en 1532 el rey Juan III insistió en que Portugal tuviera su propia Inquisición. Durante 10 años, los ricos conversos portugueses utilizaron todas las formas de persuasión posible, incluyendo enormes sobornos, para convencer al Papa de que no instaurara una Inquisición en su nuevo santuario. Muchos conversos españoles se fueron a Portugal y de hecho pronto superaron en número a la comunidad portuguesa. Dichos conversos creían que en Portugal estarían a salvo hasta que, evidentemente, los portugueses instauraron su propia Inquisición y todo cambió. La Inquisición portuguesa se puso a trabajar de inmediato con los sospechosos de siempre. Entre 1547 y 1580 se celebraron 34 autos de fe en Portugal con casi 2000 penitentes y 169 ejecuciones. Las persecuciones fueron tan letales que los conversos, la mayoría de los cuales apenas habían emigrado a Portugal desde España, decidieron volver a su tierra natal y enfrentarse a lo que parecía el mal menor de las dos malvadas instituciones. Tras la conquista militar española del Imperio Azteca en 1521 por Hernán Cortés, los conversos portugueses y españoles pronto emigraron a las Américas en busca de un nuevo comienzo. Pero la Inquisición española les siguió de cerca e inició investigaciones en la recién fundada Ciudad de México. En 1528, 2 conversos españoles fueron quemados en la hoguera tras el primer auto de fe celebrado en tierras del Nuevo Mundo. Las primeras oleadas de sacerdotes españoles también consideraban su deber guiar a la población americana lejos de sus creencias paganas y ayudarles a adoptar el cristianismo. Tras un periodo inicialmente optimista sobre lo que se creía una conversión extendida, la segunda generación de prelados españoles en el Nuevo Mundo empezó a tener dudas sobre si los indios seguían siéndolo a escondidas después de ser bautizados, del mismo modo que se creía que los conversos seguían siendo judíos tras el bautismo. En contra de la política estricta y reacia aplicada tanto a judíos como a musulmanes en España, la Suprema finalmente decidió que los indios simplemente eran incapaces de asimilar las creencias cristianas y que, por tanto, estaban fuera del alcance de la conversión. Sin embargo, la Inquisición pronto se enfrentaría a su mayor enemigo hereje de todos los tiempos, el protestantismo. Y en ocasiones incluso fueron torturados por la Inquisición, lo que parece muy injusto, pero eran protestantes y eran una presa fácil. Al mismo tiempo que las inquisiciones española y portuguesa arremataban su azote contra los musulmanes y los judíos herejes, otra amenaza apareció en escena. En 1517, un sacerdote alemán llamado Martín Lutero dejó su famoso tratado, las 95 tesis, a las puertas de la iglesia de Wittenberg. Se trataba de un ataque acerbo a la Iglesia católica. ¿No es cierto que bajo el vasto cielo no existe nada más corrupto, más pestilente y más odioso que la corte de Roma? La que una vez tuvo las llaves del cielo, ahora es una especie de boca abierta hacia el infierno. Martín Lutero. La carismática protesta de Lutero evolucionó hasta convertirse en una auténtica revolución religiosa. El movimiento de la Reforma sacudió a toda Europa. Alrededor del año 1550, las coronas de Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia ya se habían acogido a la nueva religión llamada protestantismo. El Papa estaba furioso.
La forma en la que se contemplaba desde Estados Unidos la amenaza soviética de los años 50 y 60 sería muy parecida a la forma en la que Roma en aquel entonces contemplaba la amenaza protestante. Con sus ajetreados puertos y su extensa red europea de comercio, era solo cuestión de tiempo que las ideas protestantes empezaran a viajar hacia la España católica. En 1577, dos grupos independientes de adinerados protestantes convertidos fueron descubiertos y arrestados en Sevilla y en Valladolid. Estos arrestos de finales de 1550 fueron terribles para la administración inquisitorial y para el gobierno real, puesto que muchos de los sospechosos ocupaban altos cargos en la burocracia gubernamental. El descubrimiento de dos organizaciones protestantes en dos de las mayores ciudades de España causó oleadas de pánico por todo el país católico. El rey español Carlos V, que había dedicado los últimos 30 años a la lucha contra el protestantismo en Alemania, exigió una purga rápida y despiadada. Su aliado en Roma, el Papa Pablo IV, volcó todo el poder de la Iglesia en el ataque contra el protestantismo y emitió una bula papal sin precedentes en la que permitía a la Santa Oficina Española ejecutar a los ofensores que cometían un crimen por primera vez e incluso a los que se arrepentían. Según mis conocimientos, esta es la única vez en toda la historia de las Inquisiciones española, romana o portuguesa en que los acusados, que por primera vez admitían estar arrepentidos de sus errores doctrinales, eran igualmente condenados a muerte. La fiebre del antiprotestantismo llegó a todas las grandes ciudades de España. Fueron quemados en la hoguera sacerdotes, monjas, soldados ingleses e incluso 3 niños que murieron junto con sus madres. En poco más de 3 años, tras el descubrimiento de protestantes en España, el protestantismo se había eliminado por completo. Nunca reaparecieron. España se caracteriza por no tener protestantes. El sangriento ataque a los protestantes entre los años 1559 y 1562 también marcó el punto más álgido de la ceremonia del auto de fe en términos de asistencia, pomposidad y pura teatralidad. Anticipándose a los juicios de cientos de protestantes herejes, el inquisidor general Fernando Valdés se propuso deliberadamente modernizar el auto de fe de forma grandilocuente. Los costes aumentaron astronómicamente. Llevaron al tribunal inquisitorial a la bancarrota, de modo que tuvieron que ir reduciendo miembros y empezaron a amontonar prisioneros para poder conseguir un auto realmente bueno y tener suficiente gente para quemar en las ceremonias. España eliminó sistemáticamente a todos los protestantes. Sin embargo, los inquisidores permanecieron alerta ante cualquier amenaza hereje del exterior. A lo largo del siglo XVI, los viajeros protestantes que venían a España, incluso dignatarios extranjeros, cayeron en las despiadadas garras de la Inquisición. La Inquisición arrestó a marineros y comerciantes extranjeros. En ocasiones incluso llegó a torturarlos, lo que es muy injusto, pero eran protestantes y eran una presa fácil. Mientras que España parecía haber triunfado ante el protestantismo, no pudo hacer nada ante los efectos de otra de las invenciones alemanas, la imprenta. Hacia finales del siglo XVI, libros y panfletos escritos por víctimas de la Inquisición española avivaron el negocio de forma importante. Los líderes protestantes, que aspiraban a poner el mundo en contra de la España católica, explotaron estos horribles relatos de tortura, encarcelamientos y muerte. Las cuerdas, que eran de tamaño pequeño, se ataban a los huesos del prisionero atravesándole la carne y haciendo que la sangre borboteara por 8 puntos diferentes al mismo tiempo. Mientras el prisionero se resistía a hacer cualquier confesión respecto a lo que los inquisidores le preguntaban, tiraban de las cuerdas de esta manera 4 veces sucesivas. John Fox, El libro de los mártires. La mala publicidad de la Inquisición no era el único escándalo al que se enfrentaba la Iglesia católica. En 1542, Roma fue sacudida por la noticia de que Bernardino de Ochino, el líder de la admirablemente austera y piadosa orden católica de los capuchinos, había abandonado Italia para unirse al protestantismo. La deserción de Ochino, una de las figuras relevantes más admiradas en la Iglesia, finalmente incitó al Papa a tomar una decisión.
La respuesta del